Regresamos a nuestro tema de análisis sobre economía, lo que es la inflación, el cierre pues histórico que tuvo en el 2022, la más alta de los últimos 22 años, y por supuesto el impacto de esto en la cuesta de enero. También pues sumarle el que finalmente y de manera acostumbrada al inicio de año hay un incremento de precios, se anuncian pues nuevos costos de pasaporte, en fin, y este año no ha sido la excepción. ¿Cómo enfrentar todo esto? ¿Cómo nos está impactando? ¿Cómo nos va a impactar? Pero sobre todo herramientas, ¿cómo hacerle? Yo saludo y agradezco mucho a nuestro invitado del día de hoy esté con nosotros justamente para hablar de todo esto. Manu García, él es especialista justamente en finanzas personales y seguros. Manu, muy buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Al contrario, gracias a ti. Pues crear primero un contexto de esto que estamos enfrentando como una, digamos, y la voy a poner entre comillas, acostumbrada cuesta de enero porque la vamos viviendo año con año, pero que lamentablemente las implicaciones tanto nacionales como internacionales pues están haciendo que se advierta que es una cuesta de enero que se va a prolongar por lo menos hasta el mes de abril, y eso con el fantasma de una posible recesión económica que nos impactaría directamente a los mexicanos. Así es. La cuesta de enero es un fenómeno económico que ya estamos acostumbrados a tenerla. Es la famosa cuesta de enero, que se da principalmente por tres factores. Una falta de planeación de las personas sobre sus ingresos y gastos. También un alto gasto en los meses de noviembre y diciembre, y por la inflación. Y como bien mencionabas, ya tenemos la inflación del 2022, que fue de 7.82, como comentas, la más alta desde el 2000, que fue del 8.96%. Esta inflación general se divide en subyacente, que digamos que es la inflación básica, que ahí es donde está más alta, que es del 8.35, y la no subyacente del 6.27. Ahora, sí, efectivamente tenemos que prevenir durante este año muchísimas situaciones que afectan al bolsillo de los mexicanos, ¿no? Por un lado, el incremento en los alimentos. Por otro lado, no sé si recordarás, Marta, hubo una estrategia del gobierno federal en octubre del año pasado para que, junto con 15 empresas, se mantuvieran los precios principalmente de la canasta básica, ¿no? Que es atún, tortilla, famoso, huevo, ¿no? y carne. Exactamente, la PASIC, que es el paquete contra la inflación y la carestía. Luego también hay una estrategia del gobierno, y lo hemos venido viendo en los últimos años, que tiene que ver con el salario mínimo, que es una estrategia de recuperación del poder adquisitivo, en donde en este año subió el 20% el salario mínimo, lo cual me parece que es una estrategia muy acertada del gobierno, porque eso nos permite afrontar la inflación de una mejor manera. Sí. ¿Qué recomendaciones haría para las personas que están en esta cuesta de enero, que como bien mencionas, la vamos a tener no solo en el mes de enero, sino también a principios de abril, ¿no? De hecho, el Banco de México estima que durante el primer trimestre la inflación esté en 8.1%, que es justamente este periodo de cuesta de enero. Luego en el segundo trimestre del 7.5%, que básicamente es las vacaciones de Semana Santa. En el tercer trimestre del 5.9%, que es el regreso a clases. Y el cuarto trimestre del 4.2%, que es el Buen Fin y las compras de fin de año. Va a bajar, y bueno, el Banco de México tiene una estrategia para llevar la inflación a niveles del 3%. Ahorita, por ejemplo, hemos escuchado mucho que el Banco de México está subiendo las tasas, porque normalmente cuando sube la inflación, suben las tasas, ¿no? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en no endeudarnos. Perdón, Marta, no te escuché.
No, decía que sí, incremento en las tasas es justamente una estrategia del Banco de México, obviamente en el caso de nuestro país, para contener un poco el consumo y evitar efectivamente la inflación. Aquí me gustaría, Manu, bajarnos directamente a consejos. ¿Tú qué le dirías a la gente de a pie, a la gente común y corriente que ya gastó en diciembre, que ya gastó en los Reyes Magos, en la cena de Navidad, digo, que les tiró y le quitó algunos productos que antes compraba y ahora no pudo? ¿Cómo poder enfrentar esta cuesta de enero que se va a prolongar y ese fantasma que yo decía tenemos de una posible recesión tanto en Estados Unidos como pudiera haberla en México? Así es. Bueno, primero, tratar de no endeudarnos y pagar aquellas deudas que nos están costando mucho. Hay que priorizar esas deudas, tratar de pagar las que más costo nos darían en caso de no pagarlas. Por otro lado, gastar con responsabilidad. Es un momento en el que tenemos que hacer un análisis de realmente consumir cosas vitales, hacer una planeación del ingreso versus el gasto. También es muy importante que vayamos contando con un fondo de emergencia. Lo más recomendable es que sea de entre 3 y 6 meses tu ingreso mensual, justamente para enfrentar próximos meses que también vienen bien complicados. También es muy importante, yo me dedico a seguros y también es muy importante proteger la salud y tus bienes mediante seguros, para que en caso de que sufras una enfermedad o sufras la pérdida de algún bien, entre la aseguradora y no tengas que cubrir esos gastos que pueden ser muy altos y puede afectar de una manera muy considerable tu economía. Por otro lado, es muy importante empezar a buscar instrumentos financieros donde por lo menos te garanticen la inflación, que estén indexados a la inflación. Tratar de no ahorrar bajo el colchón, porque ya vimos que si la inflación está en 7.82 y el año pasado hice un ahorro bajo el colchón, entonces ni siquiera estoy llegando a la inflación, estoy perdiendo poder adquisitivo de mis ahorros. Y aquí mi recomendación es, por ejemplo, hay muchísimos tips financieros en YouTube donde pueden darse una idea de qué instrumentos hay en el mercado. Hay muchísimas opciones. Hay opciones que se pueden adecuar perfectamente a las necesidades y a las posibilidades de las familias, de las personas. En caso de no tener conocimiento, por ejemplo, de finanzas, hay planes muy básicos. Se pueden acercar con asesores tanto en bancos, tanto en los servicios que se ofrecen mediante Internet, YouTube. Sí. Es decir, no tendrían que gastar mucho en eso, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero me parece que la verdad por lo menos los 3 primeros consejos que nos diste, pues son lo que el grueso podríamos realizar, porque habrá quien por allá dice, no, pero pues cómo ahorrar si yo ni siquiera tengo suficiente para vivir, etcétera. Entonces, pero me parece que los 3 son lo mínimo que tenemos que hacer justamente para poder enfrentar esto, que es pagar deudas, empezando por las más caras, porque finalmente si le pagamos los mínimos, las deudas nunca se acaban, porque justamente cada día son más altas las tasas de interés. Gastar con responsabilidad, pues creo que todos sabemos qué es eso, ¿no? Gastar lo estrictamente necesario para sobrevivir, más allá de los gustos, el paseo, etcétera. Digo, sí son importantes, pero siempre con una estricta responsabilidad. Y hacer una planeación de los ingresos, no gastar de más, a pesar de que yo tenga los instrumentos que me ayuden, como son las tarjetas de crédito, etcétera, que evidentemente son una ayuda, pero si son bien utilizadas, y me parece que son pocas las personas que las saben utilizar en México. Oye, Manu, antes de cortar esta comunicación, yo estaba leyendo, me parece que ayer, que se está preparando por parte del gobierno federal un PASIC 3.0, es decir, una extensión de este programa del que me estabas hablando. Tú, como especialista en finanzas, personales obviamente, pero que estás metido en todo el tema de las finanzas, ¿qué impacto crees que pueda tener ese PASIC 3.0 con respecto a lo que se pudo tener con el anterior o no? Bueno, sí, el PASIC estaba hasta febrero, era el deadline, y bueno, como tuvo buena respuesta en los últimos meses, porque recordemos que, por ejemplo, en julio y agosto fue donde tuvimos el mayor pico de la inflación,
estaba en niveles del 8 y cacho, 8.7 recuerdo, y luego empezó a bajar hasta llegar a niveles del 7.82 cuando se pronosticaba 7.88, ¿no? Entonces me parece que si el gobierno federal logra tener acuerdos con estas empresas, que por lo menos son 15 las que ya aceptaron el acuerdo, si logran continuar con esto, claro que nos puede ayudar, porque sí vimos una tendencia hacia la baja. Muy bien. Perfecto. Pues yo te agradezco mucho, Manu García, experto en finanzas personales, y seguro este contexto de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo y sobre todo los consejos para el auditorio, para la vida práctica y cotidiana. Gracias a ti, Marta, por el espacio y bueno, espero haber dejado algo por lo menos de este tema. Claro que sí, claro que sí.